¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien que esté infectado por VIH? ¿Cuántos conocéis a alguien que haya fallecido por SIDA? Tic-tac. Os noto tímidos en las respuestas. Fijaos, yo he conocido a gente en las dos situaciones, pero me diréis, bueno, lo tuyo no tiene mérito porque te dedicas a ello. Pero si os cuento que a la primera persona que conocí tenía 5 años, yo tenía 10, era un familiar mío y me enteré por la portada de un periódico cuando era un tema totalmente tabú, la cosa cambia, ¿verdad? Fijaos, en el mundo hay aproximadamente unos 40 millones de personas que están infectadas por el VIH. Solo el año pasado, 2 millones se infectaron. Si nos centramos en España, tenemos entre 160.000 y unas 170.000 personas que ahora mismo conviven con esta enfermedad. El VIH tiene una particularidad y es que es un virus muy maligno. Es un virus que se encarga de mutar mucho, de cambiar mucho y, como podéis ver en la diapositiva, es capaz de mostrarnos muchísimas caras. Estos cambios dificultan a veces el que podamos hacer frente a su maldad. Y, por otro lado, tiene una particularidad y es que se encarga de destruir de forma maléfica esas células que llamamos CD4 y que tenemos en nuestro organismo, que son precisamente aquellas que están encargadas de defendernos a nosotros. Son como nuestros soldados. Imaginaos lo que ocurre cuando en nuestro organismo tenemos virus circulando en el que no ponemos ningún tipo de remedio y en el que nuestros soldados, nuestras defensas, empiezan a venirse abajo. Y realmente lo que se establece es una auténtica lucha. Y perdonad que utilice estos términos tan bélicos, pero es que cuando el virus entra dentro de nuestro organismo, o le ponemos freno o empieza a acabar con todos nuestros soldados, nos conduce a una situación de debilidad tan grande que al final cualquier tipo de infección, por pequeña que sea, se puede complicar de tal manera que nos puede conducir totalmente a la muerte. Y ahora empezamos todos a temblar, a ponernos muy nerviosos. Tranquilos. Si cualquiera de los que estáis ahí sentados o cualquiera de los que estamos aquí mañana nos infectásemos por el VIH, tenemos la suerte de que vivimos en un país en el que existe tratamiento eficaz. Sin embargo, tampoco quiero transmitiros ni que os vayáis de aquí con la idea de relajarse ante la infección por el VIH. Os he dicho que es un virus maléfico, es un virus al que hay que tenerle miedo y, por tanto, es un virus del que hay que cuidarse. Así que, por favor, cuidaos todos mucho. Por cierto, un inciso, lo del tratamiento eficaz ocurre aquí y en países desarrollados, pero si estuviésemos en un país en vías de desarrollo, esto no ocurre de esta manera, donde podemos encontrarnos mortalidades de cerca de 1 millón de personas al año. Cuando os comento esto de tratamiento eficaz, no sé a lo que os sonará, pero tratamiento eficaz quiere decir que es aquel que es capaz de controlar a este virus maléfico en nuestro organismo, es decir, conseguimos que se multiplique poco, lo tenemos ahí controlado. ¿Y esto qué nos facilita? Nos facilita que nuestras defensas, que nuestros soldados no se vengan abajo. Y esto nos permite ganar una batalla, pero no nos va a permitir ganar la guerra. ¿Por qué? Pues porque en nuestro organismo tenemos unas células también que, por similitud con lo de los soldados, vamos a llamar soldados en la reserva, en las cuales el virus se queda ahí metido, se queda latente, dormido. Claro, os podéis imaginar lo que supone estas células circulando por nuestro organismo y el tratamiento no puede llegar. De manera que esto nos hace que no podamos hasta el momento curarnos por el VIH. Fijaos, hasta lo que he contado hasta el momento, en nuestro camino hacia la curación del VIH, que es en lo que yo trabajo junto con mi equipo en el Hospital Ramón y Cajal, lo que buscamos es precisamente ganarle esta guerra al VIH. Sabemos que tenemos el tratamiento eficaz, pero por otro lado necesitamos despertar a este virus, a esta especie de vello durmiente que tenemos en estas células, despertarle de esa latencia. Es como si necesitásemos encontrar una superheroína que lo despertase de ese adormecimiento, que lo saque a la sangre y así el tratamiento pudiese acabar con él. Si yo os pregunto quién es Diego Simeone, seguramente casi todos le conocéis, perdonad, pero es que yo soy del Atleti. Pero claro, si os pregunto quién es Timothy Brown, pues no me digáis que es un cantante de rock. Fijaos, Timothy, que le podéis ver aquí a mi espalda en la pantalla, es conocido mundialmente como el paciente Berlín, porque todo su proceso se realizó en Alemania, concretamente en la ciudad de Berlín. Timothy estaba infectado por VIH y tuvo la desgracia de desarrollar además una leucemia y como consecuencia de ello precisó de un trasplante de médula ósea.
Pero dentro de la desgracia tuvo una ventaja y es que llegó su superheroína. Esa superheroína llegó una mañana del año 2007 en forma de trasplante de médula ósea. Un trasplante muy especial, un trasplante de un donante compatible que además tenía unas células tan especiales que no tenían entrada para el VIH. ¿Qué ocurrió en Cimothy? Que todo el proceso de quimioterapia, de radioterapia, junto con el propio trasplante de un donante con estas células tan especiales, hicieron que pasado muy poco tiempo, en Cimothy no hay absolutamente nada de virus. Es actualmente la única persona en el mundo que está curada por el VIH. Pero como dice nuestra superheroína, es una pena, porque esta estrategia seguida para Cimothy, lógicamente no puede ser aplicable a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no todos desarrollan afortunadamente un proceso oncológico, porque no vamos a hacer un trasplante a todos y porque el conseguir un donante compatible con estas células tan especiales es algo muy difícil. Curar el VIH implica curárselo a todo el mundo, implica encontrar una estrategia perfecta para todos los pacientes. Y la estrategia perfecta pasa por esto que veis aquí. Por un lado, tenemos estas células en las cuales yo os había contado que el virus estaba dormido y que tenemos que sacar. Necesitamos que ese virus salga de ahí. Necesitamos encontrar esta superheroína que le despierte de su sueño. Como tenemos el tratamiento eficaz, que afortunadamente, eso ya os había dicho que disponemos de él, atacará el virus. Pero por otro lado, estas células que han sido despertadas necesitan ser destruidas también. Afortunadamente, en nuestro organismo tenemos otras células que se denominan CD8, que vamos a llamar T8, que son las que veis también ahí en la diapositiva, que son unos refuerzos muy potentes. Y estas células, precisamente, están encargadas de destruir a las células en las cuales hemos despertado el virus que estaba dormido. De manera que esta sería, en el fondo, nuestra estrategia perfecta, conseguir estos dos pasos. Nosotros, en nuestro servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, estamos trabajando en una línea porque creemos haber encontrado una superheroína, que es Galectina 9. Bueno, nuestra superheroína nos encantó desde el principio y vimos en ella un potencial absoluto para despertar al virus de este sueño. ¿Pero qué ocurre? Que toda superheroína, como ocurre con Galectina 9, tiene un supervillano. Siempre se encuentra con un supervillano. Y qué casualidad que el supervillano es precisamente un receptor que se encuentra en nuestras células T8, esa que os había comentado que eran tan importantes también en nuestro sistema inmune, que en este caso se llama el supervillano TIM3, y a Galectina le encanta, tiene una gran afinidad por TIM3. Y cuando se unen, lejos de convertir estas células T8 en unas células potentes, vigorosas, que sean capaces de destruir a las células en las que hemos despertado el virus, al revés, se vienen abajo, se vuelven débiles. Esto, lógicamente, pues, no nos gusta para nada. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear, dentro de nuestra estrategia perfecta, además de contar con la superheroína, tenemos que proceder a un apagado, a un bloqueo de este TIM3 para que efectivamente no se produzca esta interacción. Nosotros en el laboratorio tenemos dos tipos de células, que para simplificar y para que sea más coloquial para todos nosotros vamos a llamarlas Elsayana, que son hermanas, son muy parecidas, pero no son iguales, y tienen la particularidad de que tienen el virus ahí integrado. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos a Elsayana, les dimos nuestra Galectina, una dosis adecuada que tampoco les empachase mucho, y esperamos aproximadamente unas 18 horas, un tiempo adecuado para que hiciesen la digestión. ¿Y qué vimos? Que al cabo de este tiempo, el virus que estaba ahí dormido se despertó. Galectina 9, nuestra superheroína, había conseguido sacarlo de la latencia. Voilà. Pero me diréis, ya bueno, pero eso es un experimento de laboratorio, son células que tenéis vosotros con las que trabajáis de un modo artificial y tú has venido aquí a contarnos que vas a curar el VIH en los pacientes, efectivamente. Pero también tenemos pacientes a los cuales les hicimos una extracción de sus células. Les sacamos, por un lado, sus soldados en la reserva, que os había contado antes, en las cuales el virus estaba dormido, como podéis ver ahí. Les dimos Galectina también y que observamos que también en las células de los pacientes en las que el virus estaba dormido, nuestra superheroína Galectina consiguió sacar al virus de la latencia. Como además le habíamos puesto tratamiento antirretroviral,
el virus maléfico que salía consiguió ser controlado. Y por otro lado, también pudimos hacer otra cosa, que era nuestras células T8, las células T8 de los pacientes. Se las sacamos, les bloqueamos su supervillano. Esto es relativamente fácil porque es como, imaginaos ponerle un tapón, nosotros utilizamos un anticuerpo que lo bloquea y las pusimos juntas. ¿Y qué observamos? Que nuestras células T8, en este caso, lejos de venirse abajo, de volverse débiles, se vinieron arriba y se convirtieron en auténticas células T8, superpotentes, con una capacidad extraordinaria para destruir a las células en las cuales habíamos despertado el virus. Voilà. Es la estrategia perfecta, ¿no? Lo que os había comentado al principio. Bueno, es el inicio del camino hacia la estrategia perfecta. Es el inicio del camino hacia la curación del VIH, en el que queda, lógicamente, muchísimo por andar, pero pasito a pasito podemos llegar al final. También nos planteamos, lógicamente, cómo vamos a darle galectina a los pacientes, cómo vamos a darles el anticuerpo. Lógicamente, esto, si finalmente se termina confirmando nuestra hipótesis, pues habrá que idear cuál sería la estrategia ideal. Yo me lo imagino, fijaos, pensando un poco más allá, un poco más futurista, en una especie de nanorobot que vaya por todo el torrente circulatorio, un nanorobot que además será mucho más inteligente que nosotros, que sabrá identificar perfectamente a las células en todo nuestro organismo y sabrá darle a cada una lo que necesita en la dosis adecuada. ¿Será esta la estrategia perfecta? No lo sé. Esto ya sería otra charla TEDx Alcoy. Muchísimas gracias.